Seguimos con abdomen agudo. El abdomen agudo es una de las partes que más van a atender bueno, no van a tener muchos pacientes sobre el tema, pero cuando los identifiquen, deben recordar bien su parte teórica. Lo más común, evidentemente, es la apendicitis, ¿ya? La apendicitis. No vamos a hacer ahorita una clase teórica de apendicitis, ustedes ya la conocen, han atendido muchos pacientes, pero deben saber que las apendicitis en el serums les van a llegar complicados, ¿ya? Le van a llegar complicados, ¿por qué? Porque primero van a pasar varias horas, varios días a veces, hasta que reconozca el problema el paciente, su familia. Van a iniciar primero el tratamiento de repente con hierbas, van a pensar que les dio el aire, diferentes cosas. Cuando ya no aguantan el dolor, recién van a acudir a la posta o al centro de salud a buscar ayuda. Entonces ustedes se van a exponer a pacientes con apendicitis, seguramente ya perforados, necrosados, con peritonitis. Entonces, hacer la historia clínica en esos pacientes va a ser muy difícil, porque los pacientes no les van a explicar como ustedes quisieran, con su cronología de Murphy y todo, y peor aún, se los van a decir en quechua. Por eso tienen que venir a sus clases de quechua, ¿ya? Inicia con dolor, luego náuseas, vómitos y luego fiebre. Puede haber, esto sí, ¿por qué un paciente con apendicitis puede hacer diarrea o síntomas urinarios? Por dos razones. O bien porque está en peritonitis, o bien porque el apéndice es de localización pélvica. Apéndices de localización pélvica que ocasionan que hay estimulación por su localización, estimulación del recto, estimulación de la vejiga, a veces de los uréteres, y esto ocasiona diarrea, síntomas urinarios. No van a tener un examen de orina para diferenciarlo, buscar nitritos, etc., pero sí van a tener puntos dolorosos que identificar. ¿Y cuáles son los puntos dolorosos? Les recuerdan, ¿no? Esto es solo un repasito rapidito. La línea oblicua entre la espina y el ombligo, punto de McBurney. Para apéndices presecales, punto de Morris. Para apéndices preileales, punto del SN, arriba y atrás. Para apéndices retrosecales, LSN. Y un punto importantísimo, la línea horizontal se divide en tres. Este de acá es el punto de Lanz. Y el punto de Lanz precisamente sirve para identificar apéndices de localización pélvica. Si viene un paciente con dolor en cuadrante inferior derecho, una clínica, una historia de apendicitis y con diarrea, disuria, y tiene dolor en el punto de Lanz, sospechen con más razón apendicitis. No todos van a hacer dolor en el punto de McBurney, más aún los niños que su ciego no está en la fosa ilíaca derecha, su ciego está en el flanco derecho aún, ¿ya? Situaciones especiales, no olviden que son los ancianos y las embarazadas. Las embarazadas porque la cavidad abdominopélvica está ocupada por el útero, y los ancianos porque se les considera inmunocomprometidos y con sus complicaciones y perforaciones son más comunes, más precoces. ¿Ok? Es de la posición en la que va a venir una paciente con apendicitis, una posición antálgica muy dolorosa, unos puntos que deben reconocer, ¿no? Los signos también, el signo del iliopsoas y el signo del obturador. Bien, ¿qué hacer en un caso de apendicitis? Si ustedes lo diagnostican, ya, es una apendicitis. ¿Qué hacen? Lo que tienen que hacer, estamos acá arriba, es 1. Es un paciente que ha estado vomitando. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hidratarlo. Vía periférica. Pongan una vía periférica gruesa, siquiera una 18, una 20 en el peor de los casos, un catéter. ¿Para qué? Para hidratar. ¿Y cómo van a hidratar inicialmente un paciente con apendicitis? Pues seguramente estaba vomitando en NPO en ayuno varios días. Le van a dar su hidratación a 20 mililitros por kilo de peso. 20 mililitros por kilo de peso de cloruro de sodio. Van a hidratar con cloruro de sodio. No hidraten con dextrosa, a menos que sea lo único que tienen, ¿ya? Es un paciente con una infección, un paciente con estrés, pueden causarle hiperglicemias también. Es un paciente que se va a operar después. Solo cloruro de sodio, ¿ya? Luego, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo van a rehidratar esto? Aproximadamente en 1 a 2 horas. Una hidratación relativamente lenta. Y luego de eso van a pasar ya a un goteo de 30 a 40 gotas por minuto, de acuerdo a
peso del paciente, ¿ya? Pero primero su bolo de cloruro y luego ya su hidratación. Segundo, ya tienen diagnosticado su apendicitis, están seguros que es, y el hospital está a 12 horas. ¿Qué hacen? Están seguros que es una apendicitis y lo tienen que referir, les va a demorar 12 horas llegar. Por ejemplo, de alguna comunidad de Huánuco hasta Lima, porque no hay cirujano en Huancayo, no hay cirujano en Cerro de Pasco, etc. Que van a iniciar antibióticos. Y los antibióticos van a depender de las horas de evolución que tenga este cuadro de apendicitis. Si es una apendicitis no complicada de menos de 12 horas, solo le van a poner antibióticos para gram negativos. No hay necesidad que le pongan para anaerobios, ¿no? En las primeras 12 horas la proliferación es principalmente de E. coli. ¿Y qué van a usar acá? Pues probablemente lo único que van a tener en su centro de salud es gentamicina, que ya es un buen antibiótico. ¿Ok? Si tienen amicacina, será amicacina, ceftriaxona, cipro, lo que tengan a la mano. Pero de preferencia, gentamicina, basta. Ahora, si ya está complicado, tiene más de 12 horas, deben priorizar, porque igual deben dar para gram negativos también, pero priorizar para un antianaerobio. Metronidazol, clindamicina, etc. Pero con lo que más van a contar en su centro de salud, y a veces lo único que van a tener es cloranfenicol. El cloranfenicol tiene historia de causar efectos adversos serios. Sin embargo, es un buen antibiótico que vale la pena que lo usen en casos de apendicitis. Les va a ir bien, ¿ya? Esos antibióticos, no se olviden. 5. ¿Qué más? ¿Le ponen o no le ponen analgésicos? Sí, denle AINES. Yo sé que estamos acostumbrados a que nos digan, si les damos antibióticos ocultamos el cuadro, ¿no? Esto es una verdad relativa, ¿ya? Los analgésicos, si ustedes a un paciente con dolor abdominal les dan, por ejemplo, Panadol, Metamizol, lo único que van a conseguir es solo disminuir el dolor espontáneo. Luego, al examen, a la palpación, si ustedes buscan su punto de Maburney, etc., lo van a conseguir. El AINE no va a disminuir de ninguna manera el dolor a la palpación, el dolor al examen. Van a poder encontrar su Maburney, su Lanz, su Bloomberg, su Rosen, su dolor, todos sus signos. Entonces, todo lo contrario, más bien un paciente sin dolor o con menos dolor espontáneo, que ustedes le han dado un AINE, va a estar menos ansioso, más colaborador, más aún si es que es niño, ¿ya? Entonces, no tengan miedo en darles AINES, ¿ok? A las mamás le decimos, no, pero señora, ¿cómo le va a haber dado Panadol? Ahora por su culpa no lo puedo diagnosticar, tengo que esperar 6 horas a que se metabolice el fármaco. No, pues, así no es, ¿ya? Denle sus analgésicos, denle sus AINES, denle tranquilidad a la familia, ¿ya? Esto no les va a enmascarar el cuadro, no les va a dificultar el diagnóstico. Ojo, que esto es una recomendación para la vida real, para la vida diaria, para la atención de sus pacientes. Para el examen, esto está en el banco de preguntas, ha venido en Ename Salud varias veces. Para el examen, los exámenes que ustedes vayan a dar, sí está contraindicado el uso de analgésicos en el estudio preoperatorio de un paciente, ¿ok? A menos que sea un dolor muy controlable, suave, ¿no? Que el paciente no le moleste tanto. Y con más razón, si está haciendo fiebre, un antipirético, ¿no? No, sin miedo, no tenga miedo de usar. Entonces, ese es el manejo inicial de un paciente con apendicitis, y así es como se va a referir a un lugar donde lo vayan a operar. Obviamente, cuando vayan a operar al paciente, explíquenle desde el inicio, desde que está saliendo de su pueblo, explíquenle qué es lo que tiene, por qué se está yendo y qué le van a hacer. Tiene que el paciente estar bien informado desde el inicio, ¿ya? Ok. Siguiente. Patología de vía biliar. Aquí, simplemente para que recuerden las diferencias entre colelitiasis, colecistitis, coledocolitiasis, colangitis, ¿no? La colelitiasis no es nada más y nada menos que la litiasis vesicular. Es un hallazgo asintomático, sin ningún síntoma asociado. Solo se hace una ecografía, algo, y las personas a veces ya tienen antecedente. Entonces,
Colecistitis es cuando hay un cálculo impactado en el bacinete o en el conducto cístico. ¿Ya? Está obstruyendo el conducto cístico, por lo tanto esta vesícula se inflama. Esto sin considerar que hay varios tipos de colecistitis: litiásica u obstructiva, alitiásica y enfisematosa o gangrenosa, que está relacionada al Clostridium, ¿verdad? Bien, pero ese es otro tema. El coledocolitiasis cuando el cálculo está impactado en la vía biliar principal, hepático común, colédoco, y la colangitis cuando ya hay una inflamación o infección de los conductos biliares, la colangitis supurativa aguda ascendente, que es el nombre completo. En todo caso, ¿qué es lo que más frecuente van a manejar en sus centros de salud o postas? Cólicos vesiculares. Pacientes que ya saben que tienen su cálculo, ya se han hecho ecografías hace tiempo, pero simplemente no se han operado porque no han podido, porque no han tenido dinero, porque no han tenido tiempo, ¿ya? Pero pasa la fiesta patronal en la cual se van a meter su atracón, ¿no? Su pachamanca, qué sé yo. Al día siguiente de la fiesta patronal, esas personas van a su centro de salud completamente adoloridos en hipocondrio derecho, con náuseas, vomitando, muy adoloridos. Entonces, el cólico, eso lo van a manejar inicialmente como un cólico vesicular, ¿ya? ¿Y qué es lo que van a darles? Un antiespasmódico, iosina y un AINE. Iosina porque es lo único que van a tener, allá no van a encontrar piridán compuesto, buscapina, a menos que ustedes lo lleven como stock, ¿no? Entonces lo que les recomiendo es simplemente usar su iosina y algún AINE, algún antiinflamatorio, ¿no? Endovenoso. Le calma el dolor y hacen la referencia, pero ya no una referencia de emergencia, no una referencia de urgencia, sino una referencia por consultorio externo para planificar una cirugía electiva. Esto es si le pasa el dolor. ¿Qué pasa si el dolor no le pasa? Ponen una dosis, ponen otra dosis y solo les pasa de repente hasta con tramadol. ¿Qué sucede? Ya deja de ser un cólico vesicular, se convierte en una colecistitis. Si el dolor persiste o va en aumento, estamos ante una colecistitis. Y esto sí, refiéranlo. Y aquí la referencia ya no es a consultorio, sino a urgencias o emergencias, ¿no? Refiéranlo, pero ya la referencia es, aquí le deben agregar, similar al caso de la apendicitis, un antibiótico. ¿Y qué antibióticos le van a dar acá? La flora bacteriana normal común de la vía biliar es E. coli y Klebsiella principalmente, ¿no? Entonces, gram negativos. Aquí el antibiótico que van a darles es solamente para gram negativos, gentamicina, amicacina, lo que tengan, ¿ya? Por supuesto con su respectiva hidratación, su vía periférica y traslado. Entonces tengan en consideración esto. Si el dolor pasa con un analgésico AINE y luego, por supuesto, sus respectivas recomendaciones de dieta, hipograsa, blanda, todo lo que ustedes ya saben, hacen una referencia por consultorio externo. Pero si el dolor persiste, hay colecistitis, tienen que hacer una referencia a urgencia al hospital con sus antibióticos respectivos. Por supuesto que la sospecha de coledocolitiasis y colangitis, en las cuales al dolor, las náuseas, vómitos, se agrega ictericia en el caso de la coledocolitiasis y fiebre en el caso de la colangitis, entonces ni hablar. Estamos hablando de casos más complicados donde tiene que haber una referencia urgente, ¿ya? Para procedimiento, manejo médico, quirúrgico, ¿ok? Dependiendo de lo que requiera. Y si necesita una CEPRE, probablemente se va a tener que ir incluso a la capital de la región o a una ciudad grande donde le vayan a hacer una CEPRE, ¿no es cierto? Bien. Aquí el título está mal, no es patología de vía biliar, me corrijan por favor, es patología diverticular. En patología diverticular estamos hablando, recuerdan, ¿no? De los divertículos del colon, los falsos divertículos, verdaderos divertículos. En este caso estamos hablando de los falsos divertículos o pseudodivertículos. ¿Por qué se originaban estos falsos divertículos o pseudodivertículos? ¿Se acuerdan? Pues básicamente era por debilidad de la pared muscular, ¿no? Defectos a nivel de la unión de las fibras musculares
por donde hay herniación de la capa mucosa, submucosa, que se une a la serosa. Bien, más o menos así, ¿no? Capa muscular, serosa, y por esos defectos musculares la mucosa entra esa hernia. Esos son los divertículos. A esos nos referimos, porque verdaderos divertículos no están acá en el sigmoide, donde es más común, sino, por ejemplo, el divertículo de Meckel, que está en el ilion, y algunos divertículos que se encuentran en el colon ascendente. Pero bueno, la enfermedad diverticular, estos divertículos, que cuando existen se les denomina diverticulosis, y cuando estos se complican se llama diverticulitis o hemorragia diverticular, son dos de las complicaciones principales de los divertículos. En el caso de la diverticulitis no hay mayor dificultad, ya que es en un paciente anciano con alto riesgo de enfermedad diverticular, que tiene la misma sintomatología que una apendicitis, pero del lado izquierdo. Por eso se le conoce como la apendicitis del lado izquierdo. Van a tratarlo casi exactamente igual que una apendicitis, con los mismos criterios que mencionamos hace un rato: su vía periférica, su hidratación, ¿no?, antibióticos y sus AINES. Y le van a hacer una referencia. La diverticulitis, que es la inflamación de los divertículos por obstrucción, en este caso se obstruyen por impacto de un fecalito. Aquí si no hay hiperplasia foliculolinfoides ni nada de eso. Estos divertículos se inflaman, ocasionando posteriormente la presencia de abscesos o perforaciones o peritonitis. Entonces la diverticulitis lo van a tratar exactamente igual que una apendicitis, terminando con la misma referencia, con los mismos criterios. ¿Ok? Bien, la cosa cambia cuando hay una hemorragia diverticular. La hemorragia diverticular es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja masiva. ¿Ya? Hemorragia digestiva baja masiva. Obviamente es más frecuente en mayores de 60 años. La clínica del sangrado, hemorragia digestiva baja, hematoquesia. Pero lo que les importa a ustedes es el tratamiento. La mayoría cede sola. ¿Ya? ¿Y en cuánto tiempo cede? Más o menos máximo en 1 hora. Si ustedes tienen un paciente con una hemorragia baja masiva, yo les sugiero en realidad que le pongan una doble vía periférica. Porque si es que no va a ceder sola, lo que va a venir es una hemorragia severa que el paciente lo puede chocar. Y ustedes tienen que tener capacidad de una infusión de fluidos a alta velocidad. Entonces les sugiero una doble vía periférica. Además, es un paciente que probablemente se vaya a operar después, así que necesita un adecuado manejo, ¿ya? Doble vía periférica y su infusión de cloruro de sodio al 9 por 1000 o 0.9%, que es lo mismo, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué pasa qué es lo que van a hacer con un paciente con hemorragia diverticular? Lo primero que van a tener es, mientras ponen todo, mientras organizan una referencia, tenerlo en observación. De ninguna manera estos pacientes pueden irse de alta ni a reposar, no, tienen que reposar en el centro de salud. Tenerlo en observación máximo 1 hora mientras hacen sus trámites, esperando a que esta hemorragia ceda. Normalmente cede luego de este tiempo, pero ¿qué pasa si luego de 1 hora la hemorragia persiste en la misma cantidad? El paciente empieza a comprometerse hemodinámicamente, está taquicárdico, hipotenso, pálido. Tienen que referirlo lo más rápido posible. Referencia. Porque el paciente puede entrar en shock. ¿Ya? En shock. Referirlo obviamente con reposición de volumen. ¿Sí? Bien. Ya en el centro de salud, en el hospital donde lo van a manejar, de repente lo operan, se le hace una colonoscopía, etc. Ojo que no toda hemorragia digestiva baja es una hemorragia diverticular. ¿Cuál es la principal causa de hemorragia digestiva baja? Las hemorroides, ¿no? Si ustedes tienen un sangrado rectal, lo primero que tienen que hacer es pensar en hemorroides. Pero las hemorroides no sangran masivamente, a menos que haya ruptura grande de un plexo hemorroidal. Pero aún así, si es que es masivo, piensen en divertículos, ¿ya? Hemorragia diverticular. Obstrucción intestinal. Las causas de obstrucción intestinal, en general, recordando, son pues la presencia de bridas y adherencias, sobre todo bridas y adherencias postquirúrgicas, ¿no? Pero si se trata de intestino delgado, también son las bridas y adherencias, en segundo lugar las hernias. Y en el intestino grueso, la causa más frecuente de obstrucción intestinal son los vólvulos. ¿Y de qué vólvulo estamos hablando? Vólvulo de sigmoides, ¿ya?
Vólvulo de sigmoides. La obstrucción tiene una clínica que se caracteriza generalmente por una triada. No es una triada diagnóstica, pero siempre está presente, o en todo caso les debe hacer sospechar la presencia de dolor abdominal, vómitos y distensión, ¿ya? El dolor es típico, todo abdomen agudo, sea inflamatorio, obstructivo, traumático, lo que fuere, es agudo precisamente por el dolor, ¿ya? Vómitos, los vómitos pueden ser desde biliosos hasta fecaloideos, según sea más distal, son más precoces, los vómitos son más precoces si la obstrucción es más alta, proximales al ángulo de Treitz, y son más tardías si es que la obstrucción es baja, ¿no? Cuanto más baja la obstrucción, es más tardío y con más posibilidad de que sea fecaloideo. La distensión es más evidente cuando es más distal. Esta, por ejemplo, es una distensión generalizada. Seguramente la obstrucción está a nivel del ilion, del colon, del recto. En cambio, si la obstrucción es alta, por encima del ángulo de Treitz, la distensión es solamente epigástrica, o a veces simplemente no hay distensión. Ese como dato. La presencia de ruidos hidroaéreos, los ruidos hidroaéreos que regularmente se encuentran en el cuerpo de 10 a 20 ruidos por minuto, normalmente, a veces hasta más. En casos de obstrucción intestinal están aumentados en tono, pero en frecuencia están disminuidos. O sea, son poquitos, pero suenan fuerte. Por eso la explicación de los llamados timbres metálicos. ¿Ya? Bien. ¿Por qué se caracteriza una obstrucción intestinal? Primero, abundante retención de aire y agua. Aún si el paciente esté en ayuno, si esté sin consumir ningún tipo de líquido, puede haber algún tipo de obstrucción. ¿Por qué? Solamente en saliva hay una producción diaria de 1 litro de líquido. Luego viene la producción de ácido clorhídrico, de jugo pancreático, de líquido biliar, la propia secreción del yeyuno, que es del duodeno yeyuno, que son porciones intestinales muy secretoras. Entonces, aproximadamente de 7 a 8 litros de líquidos circulan por el intestino diariamente, aún sin haber consumido algo externo. Entonces, imagínense una obstrucción a nivel del duodeno, del ilion, estaríamos reteniendo en 24 horas como 8 litros de líquido, lo cual es un montón, ¿verdad? Imagínense casi 3 botellas de Coca-Cola de 3 litros metidos en su barriga, ¿no? Es un montón. Entonces, hay abundante retención de aire y agua. Por supuesto, cuanto más se llene, van a empezar los vómitos y la distensión va a ser mayor. Hay abundante distensión abdominal. Hay un intento de lucha del intestino por vencer la obstrucción. El peristaltismo se hace intenso y eso ocasiona dolor, ¿no? La obstrucción ocasiona que haya proliferación bacteriana. Ya que hay menos circulación, hay proliferación en la misma zona, por lo tanto, traslocación bacteriana. Los gérmenes empiezan a ascender y a aparecer en lugares donde no deberían estar, llegando incluso a haber presencia de bacterias en el tracto digestivo alto que pueden contaminar a la vía respiratoria. Por lo tanto, ¿cuál es el manejo de una obstrucción intestinal? El manejo prehospitalario. El manejo prehospitalario termina acá. Lo primero que tienen que hacer es obviamente tenerlo en ayuno, NPO, ¿no? Nada por vía oral. En segundo lugar, más urgente incluso que la sonda nasogástrica es hidratarlo. Es un paciente que ha estado vomitando, igual que una apendicitis, días seguramente, horas, por lo tanto requiere una adecuada hidratación. Y la hidratación tiene que ser endovenosa, obviamente no va a ser vía oral porque está obstruido, ¿cierto? Luego que han accedido a una vena periférica y lo están hidratando, recién consideran la opción de ponerle una sonda nasogástrica si es que hay abundantes vómitos, ¿ya? O sonda orogástrica si es que es un recién nacido, máximo hasta el mes. En ese caso que sea orogástrico, si no, nasogástrico. Esta parte del número 4 no la van a poder hacer porque los centros de salud no van a contar con estos equipos, así que no aplica hacer una radiografía de abdomen, sino ni tomografías menos, ¿ya? Entonces, manejo de la obstrucción intestinal, hidratación, sonda nasogástrica, aquí sí es importantísimo que le pongan una sonda nasogástrica, y analgésicos, ¿ya? Y con eso antibióticos y analgésicos también. ¿Por qué los antibióticos? Antibióticos tienen que darles por esto de acá, por la proliferación bacteriana.
Aquí, ¿qué antibióticos le van a dar? Para gram negativos y para anaerobios, para la flora del colon. ¿Ya? Bien. Un cuadro típico que ustedes van a ver con frecuencia acá son los volvulos intestinales, que son más frecuentes a nivel del sigmoides, epidemiológicamente aquí precisamente en la sierra, ¿sí? En la sierra es donde van a hacer sus serums en la mayoría de lugares. Tienen una clínica de obstrucción simple, distensión y dolor. Puede llegar a la clínica de obstrucción estrangulada, puede haber fiebre, leucocitosis y sangrado. Bueno, esto no lo van a poder demostrar, la leucocitosis, pero sí tiene distensión, dolor y vómitos. ¿Ya? Bien. Los volúmenes intestinales es algo que tienen que reconocer bastante, porque los que van a hacer serums en la zona de la sierra van a ver muchos casos. Por lo tanto, tiene que ser muy bien diagnosticado. ¿Ok? Siguiente. Trauma abdominal. Es otro tema que van a ver con frecuencia, ¿no? Allá van a ver pues yunzas, actividades comunales, accidentes de tránsito, muchos, porque las carreteras son muy complicadas, constantemente se van a estar volcando camiones, carros, combis, etcétera. Van a tener regular cantidad de pacientes. Hay minas cerca, en las minas suele haber accidentes, explosiones, diferentes cosas. Las comunidades hacen sus cambios de puentes, sus reparaciones de puentes, cargan árboles enteros, hacen sus yunzas, les puede caer un árbol encima, entonces es bastante común. Entonces el protocolo de manejo del trauma abdominal lo tienen que tener bien claro, ¿ya? Y esto es solo como un recordar. Puede ser trauma abdominal abierto o cerrado. En caso de trauma abdominal abierto, si ustedes tienen un paciente con arma de fuego, este paciente debe operarse, por lo tanto deben hacer una referencia urgente, como con su vía periférica y su hidratación. ¿Ya? Obviamente no lo van a operar, pero tienen que referirlo cuanto antes. En cambio, si es un trauma por arma blanca, ahí vean si está estable o está inestable. Si es que está inestable, asumen que es un trauma penetrante y debe ir a sala, debe operarse, por lo tanto deben referirlo. Si es que es un trauma por arma blanca, un cuchillo por ejemplo, pero está estable, ¿qué es lo que corresponde hacer en este caso? Un acuchillado que está estable. Explorar la herida, y eso sí lo pueden hacer en su centro de salud, ¿cierto? Exploren la herida. Si la herida es no penetrante, se exploran y ven que está ahí afuera nomás, solo agarró hasta tejido celular subcutáneo, por ejemplo, pues pasa observación y no hay tomografía ni la peritoneal, observación y sutura de la herida. Pero si a ese paciente acuchillado está estable, le exploran la herida y esta es penetrante, es decir, logran ver asa intestinal, víscera hueca, hígado, algo, tienen necesariamente que explorarlo, ¿ya? Por lo tanto, pasa a hacerse también una referencia para la parotomía. Si el trauma abdominal es cerrado, aquí tienen que evaluar si está hemodinámicamente estable o inestable. Si está estable, pasa a observación, ¿ya? Observación, sobre todo si son un centro de salud nivel 1 o 4, que es donde a veces hay serums, ¿no? Elaboran serumistas, entonces pasa a observación. A menos que haya signos peritoneales, estén en duda y sí los tienen que referir, ¿ya? En cambio, si está hemodinámicamente inestable, tienen que referirlo con urgencia por el riesgo de sangrado, igual con su vía periférica y una adecuada hidratación, ¿ya? Trauma abdominal cerrado, hemodinámicamente inestable, referencia. ¿Ok? Listo. Seguimos. Dentro del protocolo de manejo de trauma, la TLS da toda una secuencia de manejo, en el ABCDE. No confundan con las maniobras de RCP, en el cual la C ya va primero y en el cual la C B, no, eso no. ¿Y qué es lo importante de esto? Los pasos que deben seguir en el manejo de trauma. Vamos a tener un taller sobre esto, ¿ya? Pero les recuerdo desde el punto de vista teórico que lo primero que tienen que hacer es comprobar y asegurar una vía aérea adecuada, ¿ya? Tienen que asegurar que el paciente esté con una buena vía aérea. Y un punto importante, llegan al lugar de un accidente de tránsito y encuentran los pacientes regados en la carretera, ¿sí? Obviamente priorizan a quienes van a atender
Y a quien corresponda, lo primero que deben hacer es un adecuado control de la columna vertebral, específicamente o especialmente a nivel de la columna cervical. Collarín, un cartón, algo rígido que tengan con el cual vayan a asegurar que el cuello no se mueva de un lado a otro. Control cervical, ¿ya? Dicen collarín, pero muchas veces no van a contar ustedes con un collarín, ¿no? Una buena aspiración de secreciones, apertura de la vía aérea. Vía aérea más colocación de collarín o algo alternativo que tengan a la mano, ¿ya? Luego recién se hace la evaluación de la frecuencia respiratoria, una inspección del tórax, si tuvieran, se le administra oxígeno y se lo requiriera, ¿ya? Vía respiratoria, evaluación de la respiración, de la ventilación, ¿no? Luego en tercer lugar viene la C, que es de circulación, pulso, relleno capilar, color, temperatura de la piel, circulación y control de hemorragias. Es en este paso donde deben controlar las hemorragias masivas evidentes que tengan el paciente. Si es una pequeña heridita, por supuesto que no es necesario, priorizan otras cosas. Control de hemorragias. Luego viene la D, que significa déficit neurológico, ¿no? O sea, el examen neurológico. En la letra D. Y la letra E corresponde al examen físico inicial o exposición del cuerpo en general. Ahí se buscan heridas, fracturas, lesiones, etc. Al final va el examen físico inicial, ¿no? Curioso. En todo caso, recuerden que lo primero que se tiene que hacer en el protocolo de manejo de traumas en una TLS es evaluación de aseguramiento de la vía aérea y aseguramiento de la columna cervical. Muy bien, listo. Protocolo de manejo del trauma en trauma torácico. Imagínense que le cae el árbol pues en el tórax al paciente. Diferencia en estas dos radiografías. La radiografía de la izquierda corresponde a un neumotórax, ¿no? Neumotórax. Aquí se ve una radiolucidez generalizada que ha desplazado prácticamente el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar que se ha quedado por acá, ¿verdad? Es un neumotórax aparentemente casi del 60% o más quizá. En el otro lado tenemos un hemotórax. Obviamente en sus alumnos no van a contar con radiografías que les permita identificar esto, ¿no? Aquí en este hemotórax tienen acá un derrame, que luego del antecedente de trauma seguramente es sangre. Toda esta radiopacidad, ¿no? Es bastante cantidad. Para poder diagnosticar un neumotórax o un hemotórax, sí van a tomar mano de la clínica, de su semiología. Ambos son pacientes que van a hacer distrés respiratorio, ¿no? Ambos, tanto un neumotórax como un hemotórax. ¿Cuál va a ser la diferencia al examen? Al examen, ¿cómo va a ser el murmullo vesicular? En un neumotórax, ¿disminuido o aumentado? Disminuido, ¿no? Y en un hemotórax aumentado, porque los ruidos del murmullo vesicular viajan mejor a través de una consistencia líquida o sólida, en este caso líquida por la sangre, ¿no es cierto? Entonces, en un hemotórax el murmullo vesicular va a estar aumentado, y en un neumotórax disminuido. ¿Cómo van a estar a la percusión? A la percusión, un neumotórax es timpánico o hematidez. Es timpánico. Y un hemotórax, a la percusión hay matidez, ¿no? Listo. ¿Qué van a hacer? Si el distrés respiratorio es severo. Si el distrés respiratorio es severo, ¿qué es lo que van a hacer? Obviamente hay que referirlo, pero antes de referirlo, tienen que hacer algo para que el paciente no se muera en el camino en la ambulancia, porque se puede morir, ¿no? Se puede morir, sobre todo acá. Sobre todo acá si el hemotórax es a tensión o si el hemotórax es masivo. ¿Cuándo se hace manejo de un neumotórax? En general, el neumotórax se realiza drenaje cuando hay más del 20% de neumotórax de un lado. Sin embargo, ustedes no van a poder calcular eso, pero si es que el distrés respiratorio es severo, tiene disminución del murmullo vesicular, está timpánico, ¿no? Se está poniendo cianótico, estamos probablemente ante un paciente con un neumotórax a tensión, está comprimiendo todo el mediastino al otro campo pulmonar y no permite una adecuada ventilación. ¿Qué tienen que hacer acá? Punzar, ¿no es cierto? Punzar, poner una aguja en el segundo espacio intercostal, neumotórax a tensión,
está en el segundo espacio intercostal, cruce con la línea medio clavicular. Y la línea medio clavicular con segundo espacio intercostal, ahí colocan una aguja, de preferencia un abocas, que sea más menos lesivo. Y van a poder aspirar todo el aire, por lo menos traer todo el retirar el aire que está desviando el mediastino, y van a controlar su neumotórax. Esa es una medida inicial. Posteriormente, no va a terminar ahí. Si su hospital está a 8 horas, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer luego? Drenaje torácico, colocación de un tubo de drenaje. Y esto es algo que sí lo pueden hacer en su centro de salud. Solamente tienen que tener los materiales adecuados, y para eso ya es responsable de ustedes estar preparados y equiparse previamente, ¿no? Entonces, posterior a la punción por el neumotórax de tensión, lo que tienen que hacer es drenar, colocación de tubo de drenaje. En el caso de un hemotórax, si es que es sangre, lo primero que tienen que demostrar que hay un hemotórax. Y para eso primero hacen una toracocentesis. Una toracocentesis, que es la colocación, la punción con una aguja y aspiración para comprobar que hay sangre. Comprueban que hay sangre, y lo que tienen que hacer luego, igual que en un hemotórax, aquí no hay agujitas de hemotórax de tensión ni nada de eso, sino de frente tienen que hacer un drenaje torácico. ¿Y cómo se hace un drenaje torácico? Pues bien, ahí está, aquí está donde tienen que colocar la aguja, ¿no? Este es un neumotórax de tensión. Dado que el neumotórax está empujando el mediastino, aquí no hay ninguna posibilidad de perforar el mediastino, algún vaso importante, no, nada de eso. Si lo ponen adecuadamente en la línea correcta, que es la línea medio clavicular, segundo espacio intercostal, ahí no va a haber ninguna complicación, ¿ya? El tubo de drenaje se coloca de preferencia en este triángulo, formado por la axila, ¿no? Y se forma un triángulo a nivel de D4 o D5. D4 o D5 se traza una línea que se une con la axila, formando un triángulo. Este triángulo es conocido como un triángulo de seguridad. Triángulo de seguridad, ¿por qué? Porque colocar un dren a ese nivel no va a ocasionar ninguna complicación, ningún daño, ¿ya? Ok, entonces los drenes deben colocarse a nivel de este triángulo de seguridad. Este frasco deben tratar de conseguírselo, de tener siempre uno, por lo menos en su centro de salud. Esto se lo pueden pedir del hospital donde van, lo hacen artesanalmente, es de fabricación artesanal. Todos los hospitales lo tienen, y lo tienen por montones, ¿ya? Así que este frasco, ténganlo siempre uno, estéril, con su respectiva manguera de látex, esta manguera anaranjadita, o algo para conectar a su dren torácico. Ok, colocan su dren, colocan a la manguera de látex, y eso lo colocan al tubo largo del frasco. El frasco tiene dos tubos, uno largo y uno cortito, ¿no es cierto? Conecten siempre el tubo largo y sumérjanlo aproximadamente 2 centímetros en un frasco lleno de cloruro de sodio o agua destilada, en peor de los casos. Agua destilada o cloruro de sodio. ¿Cuánto le ponen? Más o menos 400, 500 mililitros, dependiendo. Y lo importante es cuánto se va a sumergir este tubo. Este tubo se debe sumergir 2 centímetros. ¿Ok? Bien. Trauma de vía urinaria. El trauma de vía urinaria puede ser desde los uréteres, la vejiga o la misma uretra. Si es de los uréteres, esto generalmente va a dar una hematuria, ¿no? Es poco lo que van a poder hacer, esto a veces siempre se va a tener que referir, pero donde sí van a poder hacer algo por ayudar al paciente es si es que el trauma es a nivel de la vejiga o la uretra. Si el trauma es a nivel de la vejiga, esto porque se ocasiona principalmente accidentes de tránsito. Accidente de tránsito que ocasiona ¿qué cosa? Fractura de pelvis. Una fractura de pelvis frecuentemente daña la vejiga o la uretra posterior. ¿Ya? Obviamente esto va a dar una sintomatología que es sobre todo hematuria. Y si es que es de uretra, la hemorragia es mayor, va a haber una meatorragia, van a haber gotas de sangre por la
uretra por el meato urinario. ¿Qué es lo que van a hacer ante una sospecha de trauma de vía urinaria? Obviamente esos pacientes incluso van a hacer el globo vesical, porque al haber un trauma de uretra, al no poder evacuar bien la vejiga, va a haber globo vesical. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en este caso? Talla vesical. ¿Voy a hacer una talla vesical en mi serum? Sí, ustedes pueden hacer una talla vesical y tienen que hacerlo, ¿ya? ¿En qué consiste la talla vesical? Pues lo que van a hacer es calcular exactamente por encima del pubis. ¿Ven este paciente? Por encima del pubis hacen una marca, infiltran lidocaína, hacen un corte en la piel, infiltran más lidocaína, hacen un corte en la grasita, van infiltrando y haciendo cortes de a poquitos, ¿ya? La vejiga está ahí nomás, está probablemente 1 o 2 centímetros, porque la capa de piel en esta parte es delgada y el músculo que lo recubre, el músculo piramidal, muchas veces está ausente. Entonces, acceder a la vejiga por vía y más el globo vesical, entonces la vejiga es grande, va a ser bastante fácil acceder. Consiguen acceder a la vejiga, le hacen un huequito en un medio lo más estéril posible, ¿ya? E introducen cualquier sonda, Foley, Nelaton, cualquier catéter que tengan a la mano de alimentación, lo que sea, con tal de evacuar la orina. Ante sospecha de trauma de vejiga o de uretra, ustedes tienen que ser capaces de hacer su talla vesical. Ven acá como luego de un corte bastante delgadito, nada profundo en realidad, se está exponiendo la vejiga. ¿Ven? Entonces aquí estoy acordando, aquí tiene la vejiga abierta, por esa zona se pone la sonda, una sonda Foley por ejemplo. No tengan ningún miedo de acceder a esta zona, todo lo contrario, están salvándole la vida a un paciente, ¿ya? Un detalle: si es que tienen trauma de uretra, accidente de tránsito, fractura de pelvis, meatorragia, imposibilidad para orinar, dolor, contraindicado, ¿qué cosa? Contraindicado el uso del sonda Foley por vía uretral. O sea, no le van a poner una sonda por acá. Si la fractura es acá, perdón, el trauma es acá, a nivel de la uretra, la sonda peor va a terminar dañando más la uretra. Está contraindicado el uso de sonda Foley. Aquí lo que tienen que hacer de frente es talla vesical, bajo esta técnica, ¿sí? Infiltran capa por capa y van cortando, haciendo un huequito a su bisturí, hasta que de un momento a otro sienten que ¡fum!, sale orina, y a veces sale a chorro, les cae en la cara todavía, ¿no? Ahí ponen su sondita Foley, una gasita comprimiendo para que pare el sangrado después de unos 3, 4, 5 minutos, y punto, se acabó. Con eso lo derivan, lo refieren, pero ya le están salvando los riñones, le están salvando la vida, ¿ok? Listo. Las hernias, dentro del manejo de las hernias de la pared abdominal, lo más frecuente que ustedes van a ver son dos: hernias inguinales ya sean indirectas o directas, indirectas sobre todo en niños, ¿no? Y directas sobre todo en adultos. Las hernias indirectas siempre lo van a referir a un hospital de alta complejidad, porque son las hernias de los niños, hernias que van a tener que ser operadas por cirujanos pediátricos, por subespecialistas, ¿ya? En cambio, las hernias directas sí pueden ser manejadas por los cirujanos generales en cualquier momento. Las hernias, aquí lo que tienen que conocer en sus serums es cómo evitar que se encarceren, en todo caso cómo reducir las hernias, porque la emergencia va a ocurrir cuando lleguen los pacientes con su hernia encarcerada. Ellos tienen, por el tipo de trabajo que tienen, en la chacra, de alto esfuerzo y todo, ellos saben que tienen su hernia, pero recién van cuando sea encarcerado, o sea, cuando no se puede reducir. Entonces ustedes tienen que reconocer cómo reducir estas hernias. Y la forma más adecuada de reducir una hernia inguinal es, primero, que el paciente tiene que estar relajado, para que todos los músculos estén relajados, su anillo inguinal profundo esté relajado, su anillo inguinal superficial, su saponeurosis, todo, ¿ya? Entonces, una hernia la reducción de una hernia tiene que ser con el paciente en ¿qué posición? Trendelenburg, ¿ya? Ponen una almohada, colchoncitos debajo, no sé, para que el paciente esté en esta posición, y solo por arrastre los intestinos van a jalar el contenido de la hernia para que se reduzca sola. Ustedes le pueden ayudar haciendo alguna pequeña maniobra, presionando suavemente con sus dedos la hernia,
¿ya? Más el peso y el peso de los intestinos, estos van a atraer el contenido inguinal, ¿ok? En niños la cosa se pone bien complicada porque los niños, cuando la hernia se encarcera, lloran de dolor, y al llorar la presión intraabdominal aumenta, haciendo una especie de efecto de Valsalva, ¿no? Entonces, la reducción de las hernias en los niños tiene que ser en paciente de preferencia sedado. Primero lo intentan con paciente despierto, lo cual es poco probable que lo logren, ¿no? Imagínense un niño de 1 año, no van a poder calmarle el dolor, va a seguir pujando, haciendo alta presión, entonces lo tienen que sedar. Idealmente debe ser sedado con algún tipo de sedante como midazolam, ¿no? El midazolam, ustedes ya lo conocen, una dosis de 0.5 miligramos por kilo de peso, aunque sea vía oral, y en un paciente ya, un bebé dormido, relajado, va a ser un poco más sencillo reducir la hernia. Si no logran reducir la hernia, igual tienen que hacer una referencia a un hospital cercano. Bien, listo chicos, hasta ahí vamos a llegar con la primera parte de cirugía. Posteriormente vamos a tener más clases de manejo del trauma en general, manejo de traumatismos, manejo de fracturas, manejo de luxaciones, etcétera. Esto va a incluir un taller que próximamente vamos a armar los grupos para el taller práctico de vendajes, reducciones. Hay un taller de RCP, un taller de manejo del trauma también. No olviden que para que puedan diagnosticar adecuadamente sus patologías quirúrgicas tienen que hacer una buena historia clínica. Y se van a dar con la dificultad de que en algunos lugares para hacer la historia clínica tienen que saber quechua, ¿ya? Así que es importante que asistan también a sus clases de quechua básico, con lo cual van a aprender por lo menos algunas palabras básicas para comunicarse con sus pacientes, ¿sí?